continuamos con más información en esta mañana de la radio y estábamos esperando, porque estamos llenos de preguntas, fundamentalmente por las vacunas. Segunda dosis sí, segunda no. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no llegan? Tercera dosis también. Bueno, vamos a hablar en nuestro espacio habitual de salud con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Poder, si podemos poner un poquitito, un manto de luz sobre todo esto que realmente está complicado. Como Además, bien lo decís. Además de ser complejo de entender, sí, genera mucha preocupación porque hay muchísima gente que, y ya entrando directamente en el tema, tienen la primera dosis sí, de la vacuna Sputnik y no llegó en el tiempo que se había estipulado primero, se fueron moviendo los tiempos y sigue sin llegar, y cuando todo indicaba que este fin de semana se iban a colocar segundas dosis, tampoco pudo ser. exacto. ¿Qué pasa con esta vacuna? O sea, digamos, vamos a tratar de ser lo más claro posible. Yo, para volver a poner en contexto lo que pusimos muchísimas veces, mi espacio, digamos, por este medio, ¿no es cierto?, es de rigor científico y nada más. Que no tiene nada que ver con la política, ni siquiera con la política sanitaria. Digo, es de rigor científico. Yo digo lo que me asesoro, lo que leo, todo lo que yo digo tiene, digamos, tiene validez científica porque lo tengo comprobado previamente. Porque la ciencia es muy rigurosa en un montón de cosas y no se puede opinar alegremente. Entonces, digo para que la gente que nos escuche entienda desde dónde yo estoy hablando. Pura y exclusivamente, y no entrar en chicanas y cositas políticas chiquitas que lo único que queríamos es asustar a la gente y no es el tema. Yo lo que quiero es alertar a la gente, que es muy distinto a tenerlo asustado. Cuando uno está asustado es difícil hasta que se defienda. Entonces más vale tiene que estar prevenido. Bien. No tengo buenas noticias, como vos dijiste, sinceramente estas últimas 2 semanas ha sido de una muy mala noticia. Allá por diciembre, creo que recién habíamos comenzado, yo les dije que, porque tengo información, que digamos que iba a venir una segunda dosis, y vinieron las vacaciones y todo el mundo de fiesta y todo lindo y juntándose todo el mundo, y la segunda ola vino. Iba a venir porque iba a venir, porque había virus que estaban mutando, porque aparecían cepas nuevas. Y ahora te digo, viene una tercera dosis. Te diría prácticamente está Perdón, hecha, segunda ola. Dosis, no, una tercera ola. Segunda ola y tercera ola, sí. Ola, que tiene que ver con la variante Delta. Bueno, eso por un lado, para tener muy en cuenta, y yo no quiero que se viva este tiempo del mundo, porque ahora estamos viendo por televisión la apertura de Europa, el Madison Square Garden lleno de gente, viendo un recital sin barbijos uno al lado del otro, digamos, como lo vimos en estos días. Eso no es el reflejo del mundo, eso va a terminar teniendo consecuencias. La variante Delta, y después vamos a las vacunas, la variante Delta, yo dije, te acordás el otro día, que con letras del alfabeto griego se han nominado ahora las variantes. No nos vamos a complicar demasiado. La variante Delta es una variante que se inició en la China, en la India, a diferencia de la primera, ¿no es cierto?, de la China, y ahí quiero ir, es 60 veces más contagiosa, y más propensa a producir patología que la variante del Reino Unido. Y la variante del Reino Unido es 70 veces más patogénica que la variante original de Wuhan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es 60 veces más que la que era 70 que produjo la segunda ola. O sea, estamos realmente ante una calamidad sanitaria que no ha terminado. Yo creo que la pandemia sigue y esto va a replantear de nuevo las aperturas y va a replantear nuevamente el tema de la vacunación. En la Argentina ya se han detectado, digamos, el genoma de esta variante Delta. Hay varios pacientes que han venido de afuera y esto inexorablemente nos va a llevar que en 3-4 semanas hay circulación de esto, porque el 40% de la población que ingresó por las fronteras aéreas, te estoy diciendo nada más, olvídate las terrestres, no hizo la cuarentena.
Entonces es muy probable, altísimamente probable, que esta variante empiece a circular. Y cuando esta variante empiece a circular, los casos de contagio se van a disparar y los casos de enfermedad grave y muerte también. ¿Está? Y esto es una tercera ola. Esto podemos estar hablando de agosto, septiembre para adelante. Lo que vuelvo a repetir, esto es de rigor científico lo que yo te estoy diciendo. Ahora vamos a la vacuna. Con una sola dosis, nosotros, digamos, estamos hablando de la primer variante, de la de Wuhan, la primer variante de todas, que después se vio Reino Unido y algunos otros países han intentado vacunar mucho y con una sola dosis y no dar la segunda. Cierto es, y esto es categórico, las vacunas no se vencen una vez puesto en el organismo, pero van perdiendo eficacia. Uno va teniendo cada vez menos anticuerpos. Por eso necesita el refuerzo de la segunda dosis para volverlos a levantar, porque si no, no vamos a cortar la cadena de contagios. Cuando uno deja pasar 2, 3, 4, 5 meses, no es que la vacuna se venció, el organismo tiene una memoria inmunológica que se llama celular, no de globulinas circulantes, sino de células, que son linfocitos B en la médula ósea. Y estos, cuando están en contacto, aumentan nuevamente la inmunoglobulina circulante. Entonces, quiere decir que yo con el refuerzo voy a estimular esto. Necesariamente, para poder parar el contagio, la circulación viral, y sobre todo de estas cepas nuevas, se necesita la segunda dosis. Y soy contundente. Digo, no metemos la política, lo que dice la ministra, digo, allá ella, el plan de vacunación nacional, allá el que lo programó, digo, están equivocados. Acá no hay manera, acá hay que a las 3, entre los 3 y 4 meses, hay que dar la segunda dosis para prevenir la Delta, hay que darlo antes todavía, y porque esto estaba dicho primero a los 60 días, después a los 90 días, con la cepa de Wuhan. Hoy ya no tenemos tiempo. ¿Qué habría que hacer? Mucha vacuna y salir a vacunar con segunda dosis esta semana, si nosotros queremos ir parando todo esto. Rápidamente, vuelvo a repetir, no es para meter miedo, sino para aclarar cómo son las cosas, para que la gente siga cuidándose porque seguimos dentro de la fatalidad de la pandemia. Quiero decirte otra cosa. Sí. Sputnik, que mucha gente está vacunada acá, primera dosis nada más. Rusia oficialmente, esto no es noticia, no es fake news, esto es oficial. Rusia está proponiendo una tercera dosis de Sputnik para atacar, porque ya tienen circulación de la variante Delta, para atacar esta variante. ¿Dónde más está circulando? Ya está circulando en Israel, que tenían prácticamente todo controlado, está circulando está circulando en Estados Unidos y está circulando en Reino Unido. Digo, el mundo industrializado, bien civilizado, ¿no es cierto? De eso te estoy hablando. Va a seguir produciendo calamidad. Bueno, ahora pregúntame a ver qué se entendió. Hasta acá se entendió todo perfecto. El tema es, sí. Rusia oficialmente está recomendando tercera dosis y Argentina... Para sus habitantes. Claro, y Argentina todavía no puede recibir la segunda. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué esa segunda dosis de la vacuna Sputnik no llega al país? Bueno, eso ya son cuestiones geopolíticas que escapan a mí. Yo lo que te puedo decir es que uno científicamente... debe hacer, esto no es cuestión de entrar a hacer combinaciones de vacuna y digo, en lugar de esta ponemos aquella, eso hay que demostrarlo. Digamos, la ciencia, lo peor que le puede pasar a la ciencia en una crisis, esto lo dijo alguien que sabe mucho, digo, en una crisis lo peor que le puede pasar a la ciencia es bajar su estándar. ¿Entendés? La ciencia tiene que ser cada vez mejor para poder superar la crisis, porque si uno lo que hace es baja el estándar, de calidad, digamos, de la ciencia, terminamos en una porquería, vamos a vacunar con agua. Entonces, ¿estamos en una crisis? Sí, estamos en una crisis. Entonces, la ciencia hay que respetarla cada vez más. Para respetar la ciencia, si yo te digo, a ver, la vacuna que va a venir, la vacuna de CanSino, que aparentemente compró Provincia, que es de una sola dosis, que es la China, que tiene como, digamos, quien transporta
el material genético es un ADN, que es un adenovirus, que es un virus del resfrío, el adenovirus 5, es parecido al Sputnik, bueno, sí, todo lo que vos me digas es muy parecido, todo lo que quieras. Hay que hacer estudios para esto. Hay que agarrar un par de miles de personas, inyectarlos, algunos con agua, otros con vacuna, y ver después de 2, 3, 4 meses qué es lo que pasa y cómo resultó su inmunidad como segunda dosis. ¿Entendés? Digo, la ciencia no puede porque sí, así alegremente decir, no, ponemos esta porque es parecida. Eso es bajar el nivel de la ciencia. Todo lo que es científico tiene que ser comprobado. Estamos en fase 3, estamos en fase 3, estamos en fase 4, estamos en fase 4. Esto debe ser comprobado. Con algunos otros medicamentos pasa lo mismo, te dicen un montón de medicamentos, hay un antiparasitario muy popular, la ivermectina, digamos que pasa eso, pero bueno, tiene un estudio con 300 pacientes, más allá de que baje la carga viral, qué sé yo, en la mitad de esos pacientes, lo que te parezca, pero no tiene el rigor científico que debe tener. Entonces esto es lo que no podemos hacer, entrar a hacer combinaciones de vacunas y estas cuestiones porque no son iguales y no están probadas científicamente. Todo lo científico se comprueba. El método científico de por sí, una de las partes es la comprobación. Esto se entiende, esto es categórico, no existe otra cosa. Lo demás no es ciencia, lo demás es brujería. Entonces, no hay modo de decir yo la segunda dosis de Sputnik la doy con AstraZeneca. Digo, sí, qué sé yo, dala, pero no sé qué puede pasar. Claro. No sabemos eficacia, eficiencia, no sabemos interrelaciones con otra medicación, con patologías prevalentes, no sabemos digamos, las consecuencias negativas que pueda tener el organismo. No las sabemos porque no están medidas, así definitivamente. Y lo que no se mide, no se maneja. Eso también, eso es un axioma. Lo que no se mide, no se maneja. Julio, lo explicabas en otra oportunidad, intentaba ayer de mi parte explicar también, pero creo que son datos importantes para reiterar, y un poco lo venís diciendo en esta parte de tu alocución. La vacuna Sputnik es diferente al resto. Por sus componentes, es necesario que quien recibió primera dosis de esa vacuna reciba segunda dosis de la misma y no pasa igual con el resto. Con todas pasa igual, menos con las que en Estados Unidos Janssen, que es de una sola dosis, y en China CanSino, que es de una sola dosis. Y bueno, se verá con el tiempo si recomiendan después hacer una revacunación una vez al año. Pero AstraZeneca... AstraZeneca necesita 2 dosis, listo. Sí. ¿Y sí ¿De o sí qué? de ¿De AstraZeneca? Sí, porque el laboratorio Oxford AstraZeneca investigó con Oxford AstraZeneca. Entonces, todos los estudios y escritos que hay en el mundo hoy sobre vacuna AstraZeneca, digo, yo tengo novedades de que se están estudiando, pero no hay resultados. Tengo novedades que se están estudiando estas mezclas, como te decía. En algún momento se habló que estaba cerca, digamos, lo que es Covishield con AstraZeneca, que son las que se están utilizando, por ejemplo, acá en Guajó. Covishield y AstraZeneca es lo mismo, es el origen. Claro. Covishield es AstraZeneca fabricada en India. Bien. Sí, no, pero eso sí se puede hacer, Claro. Sí. Ahí estábamos hablando de AstraZeneca, por eso yo no dije marca. Está bien. Ahí sí, AstraZeneca con AstraZeneca va. Y Janssen, bueno, pero esto no es un problema de acá, lo mismo que Pfizer, iría con Pfizer, nada más, y Moderna con Moderna. Esto es lo que se sabe, porque es lo que el fabricante, en su fase 1, en su fase 2, en su fase 3 y ahora en la fase 4, ha experimentado y ha publicado y mostró los papers, ¿está? Y están publicados. Digo, esto es la experiencia científica que se tiene. Lo demás, no digo que no esté en experimentación. Sí, estas mezclas están en experimentación, pero todavía no hay resultados. O sea que no se puede decir, a ver, yo consigo sobre AstraZeneca, no consigo más AstraZeneca, le metemos Pfizer que es parecido, por decirte, estoy diciendo cualquier cosa. No se puede hacer porque es decir, bueno, mezclo peras con tomates, ¿viste? No sé qué va a pasar. Por ahí queda rico, pero por ahí no. ¿Entendés? Y eso se fue del rango de lo científico. Por eso digo, me parece que, ¿qué quiero decir con todo esto? Primero poner un poco de luz de cómo está la situación, cómo está planteado hoy el problema en el mundo. ¿Qué puede seguir pasando? Que cuando uno deja, nosotros estamos en un 30% de primera dosis, más o menos con un 50 y pico por ciento seguramente de una efectividad general entre todas las del 30%, ese 30% que se vacunó tiene un 50% de inmunidad, ¿no es cierto? O sea que todavía sigue habiendo mucha circulación viral.
al circular puede encontrar el virus, primero que circula mucho y funciona y funciona y funciona, ¿no es cierto?, a lo loco, y la otra que puede encontrar en organismos que estén deteriorados, estar más tiempo, dejarlo que multiplique mucho, y hay una situación inmunológica sobre todo, en el cual el virus se acostumbra y hace una mutación dentro del organismo. Si eso contagia, sale una mutación nueva. Por eso que dejar girar mucho dentro de una comunidad, digamos, que el virus gire quiere decir que vaya contagiando mucha gente, ¿no? Nos expone altísimamente al riesgo de aparecer una nueva mutación. Y cada mutación nueva que aparece es más peligrosa, claro, porque el virus es inteligente y va buscando dónde acomodarse. O sea, nunca va a venir una, digamos, una variante más leve. Esto a la larga va a terminar, la vacuna va a terminar sobrepasando, la producción va a terminar sobrepasando la inequidad que hoy hay en el mundo, pero bueno, pasan estas cosas. A la inequidad económica, porque unos países ricos, industrializados, tienen todas las vacunas y los pobres no, los pobres responden fabricando nuevas alternativas del virus que terminan volviendo a infectar a esos países que están totalmente vacunados y ahora necesitan una tercera dosis, o necesitan lo que se llama vacunas de sastrería, porque están hechas a medida, por ahí para hacer una tercera dosis, no como vos me preguntabas si AstraZeneca con AstraZeneca, y damos la tercera de AstraZeneca igual, sino de AstraZeneca, pero con alguna variante chiquitita en la vacuna que vaya, pongámosle, a la cepa delta directamente. Esto no se sabe, te digo que es lo que puede pasar en el futuro, o que Janssen, o que Moderna, o quien fuere, planten estas cosas para el año que viene. Ahora, tenemos varios años. ¿Qué ocurre con aquella persona que ya lleva 2, 3, 4 meses vacunada con primera dosis de Sputnik y sigue esperando por la segunda? ¿Qué es lo que ocurre con cada ese vez paciente? Corre más riesgo de infectarte. O sea, tiene inmunidad, no se venció la vacuna, es cierto lo que dice Carla Bisotti, es cierto, la vacuna no se vence, pero le quedó guardadito en los títulos serológicos, los análisis, ¿no es cierto?, de los anticuerpos están bajando, lo defienden cada vez menos. Si entra el virus, esas células van a empezar a producir de nuevo los linfocitos B que yo te di. La inmunidad no la perdió, la memoria de la inmunidad, pero necesitamos levantársela porque estamos en una situación de circulación viral. Claramente, para lo que vos me preguntás, está más en riesgo de volver a contagiarse. Si te volvés a contagiar, vas a tener seguramente una enfermedad muchísimo más leve, igual a gente que ha tenido enfermedad grave vacunada. Susana Jiménez, por decir alguien, conocido por todo el mundo, ha tenido una enfermedad grave y se cursó con una neumonía bilateral, vacunada con las 2 dosis, la segunda no hacía mucho tiempo de que infectó, creo que era con Pfizer, en Estados Unidos, creo. ¿Y qué va a pasar? Que, digamos, uno puede hacer una enfermedad grave, lo más probable que no, pero ¿qué es lo epidemiológicamente importante en esto? Que va a seguir circulando el virus, y volvemos a lo que ya te conté, de que podemos hacer estar en la tercera fase, primero, con aumento de todos los casos, con saturación de las camas, digamos, de la atención médica en general, con la fatiga que va produciendo en todo el sistema de salud, y cada vez entonces te expone más a estar peor tratado, ¿no es cierto?, porque se fatiga todo es como cuando un motor se va poniendo muy viejo, ya no puede acelerar de la misma manera que cuando está nuevito. Entonces al sistema de salud también le pasa eso. Y bueno, y la fatiga de la gente es algo fenomenal. Si quieres un día charlamos de la parte psicológica de todo esto, tenemos para todo un programa entero. Sí, bueno, lo venimos hablando y venimos haciendo referencia a los otros efectos, digamos, el otro lado de la salud en pandemia. Esto no tiene solamente un efecto de personas que se enferman de COVID. Digo, lo hemos venido hablando, tenemos gente que se descuida otras enfermedades, gente afectada por la parte psicológica, digo, hay una cantidad de efectos secundarios que no se están observando. Absolutamente para nada. No se están observando en el mundo. Este es el otro problema, no es que nos está pasando, digamos, en Pehuajó o en Argentina. Esto es una cuestión a nivel mundial, sobre todo, digamos, la cuestión de la falta de controles para otras enfermedades, sobre todo las prevenibles, ¿no es cierto?, no transmisibles.
las enfermedades cardiovasculares, el colesterol alto, la hipertensión, de esas cosas estábamos hablando. Me estoy acordando de una cosa, digo, las embarazadas se pueden vacunar, lo quería decir porque no me acuerdo si lo hemos dicho o no, y porque, digamos, me han preguntado, ¿se pueden? No, tienen que vacunarse. Hace unos días murió una persona, si no fue ayer, fue antes de ayer, embarazada de 5 meses, de 30 y pico años, con alguna comorbilidad, pero falleció de COVID. O sea, tienen que vacunarse. Está bueno. Es indicación. Bueno, esto fue un paréntesis porque me acordé del tema que a veces si no se pasan. Los efectos, estábamos en los efectos, digamos, de todo esto. Los colaterales en la salud. Colaterales, esos tienen, por un lado, todas esas enfermedades, pero el efecto psicológico es terrible digamos, de lo que está pasando, psicológico, que tiene que ver con lo económico también, porque cuando uno va perdiendo su patrimonio, porque necesariamente a veces hay que hacer restricciones, porque esto tiene que estar cerrado, porque empeora el PBI nacional, y al empeorar el PBI todos estamos más pobres, digo, es todo un círculo, ¿no es cierto? Esto no lo podemos desmembrar, es toda una sola cosa. Todo eso hace que uno se sienta más mal. Claro. Entonces han aumentado la tasa de suicidios, de enfermedades, digamos, de enfermedades psicológicas y de enfermedades orgánicas que tienen que ver con lo psicológico también, o sea, somatización de un montón de cosas. Digamos, esto hay que tratarlo y tratarlo en el sentido no clínico, sino epidemiológico, diría, como para encontrarle una salida a una pandemia que, por lo que yo les conté, y si estoy, digamos, bien asesorado, esto tenemos para un par de años más. Se va a pasar, pero dentro de un par de años. Yo lo que no quiero que quede, digamos, la idea que se estaba mostrando hasta hace una semana más o menos de apertura por todos lados y que ya estamos en la pospandemia. No estamos en la pospandemia en ninguna parte del mundo. Volvió en Israel, hay países que están arriba de 100 vacunas por habitante, por cada 100 habitantes, o sea, más arriba, o sea que han puesto más de una vacuna, han inmunizado extranjeros. Y sin embargo tienen dando vuelta algunas cepas, o sea que esto no se ha pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que bajar la guardia. Un poquitito, si vos querés, el mensaje, digamos, de hoy sería que no es que está todo bien, uno prende la tele y ve, digamos, Europa de joda, los estadios de la Eurocopa llenos de gente, el Madison Square Garden lleno de gente, digamos, por decirte, en un recital, diciendo cosas distintas, ¿no? De actividades distintas por todos lados, y uno cree que se terminó la pandemia. ¿Y qué hace? Baja la guardia. Y no hay que bajar la guardia. Seguimos como seguíamos siempre. Control social de todo esto que ya la gente lo sabe de memoria y debo cansar. Pero bueno, el barbijo, el alcohol en gel, lavarse las manos, distanciamiento, aireación, bueno, estas cuestiones, ¿no es cierto? Y evitar las reuniones grandes. Yo creo que esto es fundamental, eso es no bajar la guardia y bueno, estar alertas, ni más ni menos. Tratar de vacunarse, yo creo que la sociedad civil tiene que meter la mayor presión posible sobre el tema de la vacuna, porque bueno, uno a veces se puede equivocar cuando toma una estrategia, se equivocan, digamos, no queriendo, pero van sucediendo cosas como que aparecen estas variantes y hacen que la estrategia que se tomó en enero, las vacunas no llegaban, que yo dijimos, bueno, vamos una sola dosis, hoy no se puede, digamos, no hay manera. Hoy es preferible, tenemos para segundas dosis, hay que dar segundas dosis y no seguir dando primeras, más allá de que políticamente sea mucho más correcto lo que hace el gobierno que lo que estoy diciendo yo. O sea, sí es políticamente incorrecto, pero te garantizo que científicamente es más correcto lo que estoy diciendo yo, es que la población de riesgo, que es a la que se empezó a vacunar y a la que vos me preguntabas en primer momento, darle la segunda dosis. Hoy yo elegiría por ese lado. Nos consultan cómo es el caso de Sinopharm, si también es necesario que sean las dos dosis de las mismas. Bien. Sí. Hoy no hay ninguna, digamos, no hay ninguna combinación de distintas marcas que esté comprobada que sea eficiente. Yo no digo que no sea eficiente, posiblemente podría ser. Sinopharm es a virus vivos atenuados, ya es distinto de lo que yo conté del virus del resfrío, de las otras vacunas. Es una vacuna china buenísima, pero que está digamos, lo que motoriza el antígeno, lo que lo lleva, lo que lo transporta, es un virus que no infecta, por supuesto, vivo y atenuado. Bien.
Posiblemente, a ver, la vacuna de CanSino podría ser parecida, no, CanSino no, la otra China, pero no está llegando acá, claro, sino pongámosla en Chile. Así que bueno, hoy no combinemos, no hay manera. Bueno, vamos a estar atentos. Realmente estas novedades preocuparon y mucho a la población, sobre todo aquellos que están esperando desde hace muchos meses esta segunda dosis de la vacuna. Hoy la vacuna que está en la mira es Sputnik, no porque haya una estrategia de colocar más primeras dosis, sino porque directamente no llega la segunda, y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo, como siempre agradeciéndote por toda la información. Por favor, puede ser que en esta mañana gris no haya tirado muchas pálidas, pero traté de informar, vuelvo a repetir, pura y exclusivamente desde lo científico y lo que uno puede decir con base comprobable. Y en esto hay que ser muy claro, no engañar a la gente. Esto es lo que hoy el mundo científico sabe, tiene comprobado y sobre todo tiene publicado, para que todos tengamos acceso a esa información. Eso hay que ir a lo que está publicado, nada más. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. El doctor Julio Salemey, sí, muy alentador no es el panorama si estamos hablando de una tercera ola, si estamos hablando de casos más graves, si estamos hablando de más contagios, de más muertes y de menos vacunas. Pero bueno, científicamente comprobado hasta ahora no está de que se puedan mezclar las diferentes vacunas. Es necesario tener las 2 dosis para aquellas personas que se vacunaron. Eso es lo que científicamente se está recomendando a nivel mundial. Eso era lo que nos indicaba el doctor Julio Salemey, y como siempre, lo básico, lo fundamental, lo que podemos decidir nosotros que tiene que ver con las medidas preventivas individuales.